Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo tutorial de Blender. En este caso vamos a aprender sobre cómo aplicar materiales sobre nuestros objetos. En nuestro caso, lo que voy a hacer es que voy a ir aplicando y explicando en cómo crear este tipo de materiales. Como podemos ver, cada uno tiene diferentes nodos para poder crear un efecto en particular. Pero nosotros lo que vamos a hacer es que voy a ir implementando estos materiales por medio de texturas para que podamos llegar entonces a apreciar de una mejor forma lo que es cada uno de estos materiales y obviamente también cómo podemos fusionarlos para que queden de la mejor forma posible. Bueno, vamos a comenzar primero con nuestro nodo de noise. En este caso lo que voy a hacer es que voy a crear un nuevo escenario. Voy a aplicar aquí uno nuevo. Vale, una vez que tengamos esto, voy a iniciar un poquito esto. Voy a crear los parámetros que ya teníamos. Este sería el ambiente, ya era uno. Y esto lo voy a colocar en formato de sólido. Vale, primero que voy a hacer es que voy a crear un mesh para colocar la plataforma en nuestra esfera. Y luego entonces voy a crear una esfera. Aprieto Tab 1 para ponerlo así sobre nuestro plano. Esto lo voy a agrandar un poco más. Vale, esto lo voy a colocar un subdivision y un shape smooth. Vale, una vez que ya tengamos nuestra esfera, lo que voy a hacer es que voy a crear esto en render en ciclos. Voy a poner GPU para que renderice un poco más rápido. Y entonces después voy a crearle una luz. Voy a aplicar algo como esto. Voy a poner esto en disco para que quede de esta forma. Intensidad la voy a aumentar un poquito más. Ya tenemos nuestro entorno creado. Vale, para crear nuestro primer material voy a hacer split. Para nosotros crear una ventana nueva, simplemente damos clic izquierdo cuando veamos este símbolo de cruz de más. Desplazamos para poder crear nuestra ventana. O bien con clic derecho a nuestro espacio y le colocamos una ventana nueva. Yo en este caso no la necesito, así que la voy a unir. Vale, una vez que tengamos esto, vamos a ir al Shading Editor. Y lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear nuestro primer material base. Nos va a salir este entorno en blanco que ya hemos visto anteriormente en otros videos. Y lo que voy a hacer es que voy a agregar un gradient texture de esta forma y voy a colocar un color ramp. Este sería el principio básico para poder aplicar nuestra gradiente de texturas. Voy a aplicar el gradient texture y entonces voy a colocar, como pueden ver, ya yo tengo la textura aplicada, más sin embargo no tiene una coordenada en sí, por así decirlo. Es decir, yo quiero que se vea blanco y negro a la vez, como una especie de fusión. Como no tengo un control en sí, porque el gradient texture no está conectado, lo que voy a hacer es que lo voy a colocar de esta forma. Y ahora sí tengo mi control. Como podemos ver, ya tenemos entonces esa división sobre nuestro elemento. Esto lo voy a colocar en Eevee para que renderice un poco más rápido, tal vez. No, lo voy a dejar en ciclos mejor. Vale, tenemos ya nuestro control hecho y derecho, y entonces aquí podemos ir dominando nuestros parámetros. Yo en mi caso quiero que tenga la gradiente sea de abajo hacia arriba, así que lo que hago es que aprieto control T con nuestro nodo Wrangler activado. Ya en otros videos lo hemos visto. Si en caso tal no sabes cómo hacerlo, vamos a preferencias, apretamos WR y donde dice que nodo Wrangler, activamos nuestra pestaña y colocamos Save Preference. Vale, una vez que tengamos esto, lo dejamos tal y como está. Y lo que quiero hacer es que lo quiero generar, quiero rotar sobre mi eje en Y. No, era el eje en Z. Eje en X. Eje en X. No, va a ser el eje en Y. Esto lo copio en 0. Y ya tengo mi gradiente de forma horizontal.
nosotros podemos dominar nuestro gradiente de varias formas, mediante Color Ramp y mediante Gradient Texture, utilizando el mapeo y el generador, el coordinador de texturas. Bueno, ya que yo veo que tengo esto, yo quiero, por así decirlo, voy a bajarle un poquito de color a esto. Lo que yo quiero hacer es cambiarle el color, así que lo que voy a hacer es que le voy a colocar un color morado, violeta, tirando violeta, y acá arriba quiero que sea un tono tal vez verde, de esta forma me parece bien, algo como esto. Nosotros podemos controlar la gradiente con, recuerden, Color Ramp y con el coordinador de mapeo de nuestro gradiente de texturas. Ok, muchas formas hay para poder fusionar nuestro elemento. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a fusionarlo con un noise. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Damos control A, agregamos un noise texture. Podemos hacerlo de dos formas. Podemos una de dos interpolar mi elemento de esta forma, pero podemos ver que crea este aspecto que es como lineal, y eso no es lo que quiero. Lo que yo quiero es que tenga una especie de ruido mucho más denotado. Aprieto Alt para romper el circuito, y lo que hago es que coloco un mix. Aprieto Shift A, mix RGB, muevo entonces vector a vector y de color a segundo color. Esta parte aquí no importa si ponemos esta barra acá primero o si colocamos esto de esta forma. Solamente necesitamos que ambos colores se fusionen. Por algo el mix existe. El mix es como un puente que lo que hace es que une ambas texturas. Si nosotros rompemos esto, nos va a quedar solamente la textura de noise. Y así como si nosotros rompemos el puente de lo que es el noise y dejamos Gradient Texture, solamente va a colocarse la degradación. Así que en mi caso quiero fusionarlo de esta forma, color y color. Ok, podemos ver que ya nos crea una especie de efecto interesante en nuestro elemento. Si se fijan, hay como una especie de bifurcación del violeta al verde. Vale, una vez que tengamos esto, vamos entonces al nodo de Color Ramp. Yo quiero que esto sea mucho más denotado. Tengo estas opciones. El linear vendría siendo, como por así decirlo, la forma más fácil o la forma más intermitente de cómo controlar nuestro nodo. Yo quiero colocarlo en constantes. La constante lo que hace es que delimita mi efecto en varios tonos, ¿no? De forma y totalmente sin ningún tipo de degradación. Todo queda totalmente de esta forma. Si yo quiero colocarle un color adicional, vamos a colocarle algo como esto, que es un verde, puede que sea otro tipo de verde. Lo mismo vamos a hacer de este lado. Si quiero que quede de esta forma, quiero un violeta, pero quiero un violeta más oscuro. Como podemos ver, ya tenemos nuestro control. Podemos aplicar en esto, sí, ya se lo recomiendo a ustedes. Vayan ustedes viendo qué tipo de efecto les gusta. El Easy es como el Linear, solamente que es un poco más difuminado. Tenemos el Cardinal, que vendría siendo como constante. Si se fijan, la constante está activándose y ya no queda una difuminación mucho más desmarcada. Tenemos el Beat Spline, que vendría siendo como la fusión maestra, por así decirlo. Es la que fusiona todos los tonos hasta llegar a una constante mucho más perfecta. Este no se utiliza mucho, pero siempre es importante saber para qué funciona. Vale, una vez que tengamos esto, voy a dejarlo en constantes. Quiero ahora que veamos, nos concentremos en noise. ¿Qué es noise? El nodo de noise es el ruido. Voy a desconectar esto rapidito y voy a aplicarlo de esta forma. El noise vendría siendo este efecto que vemos aquí, que es como una serie de distorsión de nuestros colores. Esto lo que hace es que nos crea este efecto, por así decirlo, abstracto, y con él podemos ir controlando con Color Ramp todos nuestros colores de esta forma. Si yo quiero escalar ya sea el detalle de nuestro elemento, puedo hacerlo. A menor número, menor en detalle va a tener. En cambio, en mayor escala va a tener mayor cantidad de ruido
sobre nuestro objeto. El detalle, esto lo voy a sacar un poco para verlo mejor, en lo que hace es que crea en más contrastes, por así decirlo, mucho más ruido sobre nuestro elemento. Esto obviamente hay que comprenderlo en base a la capacidad de nuestro equipo. Si nuestra PC o la PC de ustedes es un poquito más básica, esto va a demorar un poquito más, y que siempre hay que tenerlo en cuenta. El roughness vendría siendo como la rugosidad de los bordes. Obviamente en valor 0 el valor se va a bifurcar de esta forma. En cambio, si yo le agrego un valor de roughness mucho más grande, el ruido va a ser mucho más fuerte. Esto voy a ponerlo con el valor predeterminado, pon 0.5. Y el último vendría siendo la distorsión. La distorsión es como ese factor que le crea una especie de ariete. Si podemos ver, crea algo así como un tipo de efecto de círculos o de patrones curvos. Esto lo utilizamos más que nada para cuando queremos crear planetas procedurales o texturas que vendrían siendo más con otros tonos de colores, o con el nodo de bump. En mi caso lo voy a dejar en 0. Creo que esta distorsión me gustó bastante, algo como esto. Esto podemos jugar, esto pueden jugar ustedes, ya sea con los colores o con las matices. Nuestro ruido también puede ir implementado en otras partes de nuestro nodo. En este caso voy a duplicar color ramp, esto lo voy a resetear. Pongo color a factor y de color a roughness. Esto lo voy a escalar un valor menor, 7. Y entonces esto podemos ir jugando con la opacidad de nuestro objeto. Como pueden ver, las partes más oscuras están un poquito más pulidas que el resto del entorno. Esto lo que podemos hacer es que podemos colocarlo en constantes nuevamente, y aquí entonces ir jugando con la iluminación, ¿no? Algo así como esto, creo que queda bien. También podemos aplicarlo también en bump. Lo que hago es que duplico el color ramp, aplico el nodo de bump, aprieto normales, color a hake y de color a factor, y esto lo que va a hacer es que va a resaltar el ruido que tenemos sobre nuestro entorno, ¿no? Yo en mi caso quiero resaltar las partes moradas sobre nuestra superficie. Ok, voy a mover la luz para poder apreciar de una mejor forma. Si se fijan, la parte rústica se queda en las partes de morado más claro, y las partes más oscuras quedan de una forma más pulida, por así decirlo. Yo quiero mover esto un poquito más así. Creo que así queda muy bien, de hecho. Vale, esto sería entonces el principio básico del noise. Obviamente podemos ir tanteando, lo cual recomiendo yo a ustedes vayan tanteando sobre cómo hacer este efecto. Esto es bastante interesante, más que nada cuando queremos crear materiales dinámicos o fondos mucho más abstractos. Y bueno, eso sería entonces todo por el video del día de hoy. En el siguiente video vamos a ir aplicando entonces los otros tipos de texturas, lo que vendría siendo en los nodos de Wave, los nodos de Voronoi, los nodos de Moveable también. En fin, vamos a ir viendo todos uno por uno. Un saludo y nos vemos entonces en la siguiente.